este material, todavía lo vamos a ver en las clases teóricas que nos faltan, pero voy a dar un marco teórico de esta red GPON, y con esto vamos a poder realizar el laboratorio número 11, que es justamente el diseño de una red GPON. Bueno, entonces empezamos con los conceptos. Vamos a ver las principales características de una red GPON, las clases de redes GPON que hay, estándares. Vamos a elegir una para hacer el diseño en el laboratorio y utilizar una topología de una red GPON. Entonces, con estos tres conceptos, se va a poder realizar la guía del laboratorio número 11. Empezamos con las principales características de la red GPON. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos suponiendo siempre va a haber un proveedor del servicio, ¿no? La empresa que nos va a dar el servicio con sus redes de fibra óptica, ¿sí? Habrá una cabecera de la red, ¿sí? Y estos tienen sus accesos a otros proveedores, ¿no es cierto? Porque ellos son los que distribuyen los servicios, ¿no? Ya sean accesos de internet, ya sea televisión u otros tipos de servicios. Muy bien. Entonces, ya conocemos al OLT, que es el equipo de terminal de línea óptica. Estos son los transmisores, digamos, ¿sí? Que utilizan cables. Este es un cable de fibra óptica, ¿sí? Y estos cables de una cierta cantidad de hilos, ¿sí? Por ejemplo, llegan acá a estos que son los divisores. Hay un divisor primario, es el que primero aparece, después hay otro divisor secundario. Y con esta estructura así básica y sencilla, que siempre son con estos divisores de primero y segundo nivel, hay que llegar a los abonados o usuarios, que estarán distribuidos al azar por aquí. Por ejemplo, ¿ve? Ahí serían, digamos, en este caso sencillo, de 3 abonados. Entonces, con este divisor se puede llegar a este y este abonado, y aquí hay que poner otro divisor para llegar a este abonado, ¿no? Aquí hay divisores de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16. Estos divisores son entonces un elemento clave que están ubicados para cubrir a los usuarios que se correspondan, ¿no? Muy bien, entonces, y aquí, ¿cómo va a ser la comunicación? Hay una comunicación entre este equipo, el proveedor de servicios, y cada uno de estos usuarios. Eso es con una fuente de luz de una longitud de onda, y está embajada por acá, por un hilo de fibra, ¿no? Con un hilo de fibra llega hasta acá. Y los usuarios también se comunican con el OLT, con la cabecera, a través de este enlace de subida, ¿sí? Entonces aquí está la bajada y aquí está la subida, pero todo es ahora a través de estas redes de fibra ópticas pasivas, redes ópticas pasivas capacidad giga. Eso quiere decir esto. Quiere decir que en todo este camino para llegar desde el OLT hasta cada uno de estos no hay amplificadores. Por eso se dice una red óptica pasiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, podemos dar algunas particularidades de este tipo de red. Por ejemplo, utilizan topología punto, multipunto o topología árbol, ¿no? Es cómo se van distribuyendo los abonados y cómo se van ubicando los divisores, ¿sí? Después vamos a ver que esta norma permite máximo de 2 divisores, de nivel 1 y de nivel 2. No se puede poner más divisores. Muy bien. Entonces, toda la parte desde el OLT hasta que llega a los abonados, toda esa parte se llama la red óptica de distribución. Fibras y divisores. Esa es la red óptica de distribución. Sería esta, la red de distribución óptica. ¿Sí? Ahora, un OLT puede soportar varios puertos GPON, ¿ya? ¿Qué es un puerto GPON? Un puerto GPON es un solo hilo de fibra que puede soportar hasta 64 usuarios. Entonces,
Este OLT le aplicamos un hilo de fibra y por ahí podemos atender a 64 usuarios con esta capacidad giga. Y eso es bidireccional. Entonces, este OLT se comunica con los 64 usuarios y los 64 usuarios se comunican también con la OLT que está administrando. Por eso es una red bidireccional también. Y otra particularidad es que utiliza dos divisores, el nivel 1 y el de nivel 2. O sea, con este y con este ya tiene que llegar ya directamente hasta el abonado. ¿Ya? Entonces, este sería un esquema, ¿sí?, de varios usuarios para atenderlos adecuadamente, ¿no? Miren, ahí ya están con sus... Este sería por un hilo de fibra, está llegando una cantidad de usuarios con esta longitud de onda, ¿no? En ese sentido. Y ellos responden en otra longitud de onda. Ahora acá hay un sistema de administración, ¿no? ¿Cómo es que sobre una sola lambda pueden comunicarse 64 usuarios? Ese ya es una multiplexación en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso ese corresponde a otra etapa, lo vamos a detallar más en la teoría. Con esto es suficiente para hacer el laboratorio número 11, que se trata solamente de la parte física, ¿no? Garantizar que esto funcione. Después va a venir la administración de estas lambdas y cuáles son los protocolos de acceso, ¿no? Tanto de estos hacia el OLT y del OLT a cada uno de los usuarios. ¿Está bien? Bueno. Ahora, por ejemplo, acá miren, ¿ve? Aquí ya están algunos valores a manera de ejemplo, ¿sí? Aquí se vuelve a encargar de que tienen que haber los 24 abonados y de nuevo van a estar acá, ¿ve? Este enlace con una lambda 0, ¿sí?, de bajada hasta aquí y esto en una lambda 1, ¿sí? Después vamos a ver cómo con esta lambda 1 se administra para que cada uno de estos se comunique con esto y al revés también, con esta lambda para comunicarse con todo esto, ¿no? Aquí está de nuevo los 64 abonados que hay, ¿ya? Entonces, es una red bidireccional. ¿Está bien? Ahora, si los abonados están distribuidos así al azar, ¿no? En una determinada área. ¿Y cómo vamos a diseñar entonces? Tenemos que garantizar que la potencia que transmite aquí va atenuándose por estos cables principales. Aquí también se divide según sea la cantidad de divisiones que están acá, ¿no? Un divisor de 1 a 4, de 1 a 8, 1 a 16. Existen, pero tienen mayor atenuación. Y después se pueden ir perdiendo también en el camino de red óptica y en cada divisor. Por ejemplo, aquí este ONT, para llegar a este ONT, ¿sí?, la luz se atenúa en toda esta parte. Acá entra una cantidad de luz, aquí sale, de acuerdo a la cantidad de salidas. Aquí yo he puesto 1, 2, pero puede ser una entrada y 4 salidas. Y aquí se sigue atenuando en este tramo de fibra, vuelve a atenuarse acá y recién con un pedazo de fibra óptica tiene que ser el nivel suficiente para hacer funcionar este ONT, ¿ya? Pero así tenemos que hacer con cada uno de estos. Entonces, ¿qué hacemos? Se analiza el peor caso. ¿Cuál es el usuario más lejano? Este. Si este es el más lejano y aquí garantizamos, ¿sí?, que funciona, que la potencia de luz que se emite acá, a pesar de todo el camino que recorre, puede funcionar. Si este es el peor caso, entonces si garantizamos esto, quiere decir que va a funcionar en todos ellos. Bueno, aquí no están las distancias. Puede ser que el peor caso sea este, ¿sí? Puede, porque está pasando los dos divisores. Bueno, eso hay que analizar, cuál es el peor caso, ¿sí? Si garantizamos que en el peor caso funciona, entonces va a funcionar en todos los demás. Por eso, miren, se define esto, el rango de atenuación óptica para la red GPON. Entonces vamos a ver que hay clases de redes GPON y se clasifican justamente por este rango, ¿no? Por ejemplo, la red GPON clase B, ¿sí?, dice que este rango, sería, digamos que este es el peor caso,
el peor caso, ¿sí?, funciona siempre que esto llegue a 25 dB. Dicho de otra manera, la potencia del transmisor, por todos los caminos que sean, hasta el peor caso, si esa atenuación es 25 dB, digamos que aquí son 25 dB, entonces este funciona, está en el rango de funcionamiento. Pero si este necesita para llegar acá más de 25 dB, entonces ya no estaría en la norma. ¿Está bien? Por eso hay una clasificación de las redes GPON de acuerdo a su rango de atenuación. ¿Sí? Y les voy a mostrar una tablita que hay diferentes clases y diferentes rangos. Entonces hay que elegir la red apropiada que más se adapte a una realidad concreta. Acá en Bolivia se utilizan las redes GPON clase B, que son aptas hasta cubrir áreas de 20 kilómetros. ¿Sí? Y con esos 20 kilómetros cubrimos las necesidades básicas, por lo menos de las principales ciudades en Bolivia, ¿no? Otras ciudades más grandes necesitarán redes de mayor capacidad en este mayor alcance, quiero decir, ¿no? Mayor rango de este. Porque cuando esto sea mayor el rango, este punto puede estar más lejos. ¿Está bien? Muy bien, entonces ustedes van a diseñar una red GPON. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar las áreas de abonado y ustedes tienen que realizar este tipo de red. Utilizar los divisores, calcular las distancias y garantizar que el peor caso funcione. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí están las tablitas. Esto ya está estandarizado. Aquí está la norma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿ven? Este GPON de clase A. Miren, el rango de atenuación es 5 a 20 dB. ¿Sí? Con esto puede llegar hasta por ahí 10, 15 kilómetros. Este, por ejemplo, GPON clase B, miren, tiene este rango de funcionamiento. Si utilizamos este 25 dB, cubre las necesidades, se puede llegar hasta 20 o 23 más kilómetros, suficiente para el tamaño de nuestras ciudades, ¿ya? Justamente la guía dice diseñar una red GPON clase B con atenuación 25 dB. Eso está normalizado acá. Entonces, ¿qué dice la norma? Muy bien, esta es para el peor caso. Ya tiene 2 divisores. Elija el OLT y el ONT para que la red funcione. Las potencias del OLT y las potencias del ONT, del transmisor y del equipo de abonado, siempre tienen que ser de la misma empresa para la compatibilidad, ¿no? Y normalmente ya dice el fabricante, estos equipos funcionan en clase B. Entonces tienen que elegir eso, porque esa es una tarea de la red que se propone en la guía. Y miren ustedes, hay otras, ¿no? Diferentes, miren, acá hay de mayores rangos, ¿sí? Y estas ya van llamando con N1, con N2. Se diferencian, todas son redes ópticas pasivas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Miren, su rango de atenuación máxima con que opera. ¿Miren? Esta, ¿no? Y estas están estandarizadas en esta norma, estas en esta y estas en esta. En Bolivia se utilizan estas, más las de clase B. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que hay que hacer es tener una idea cómo sería un esquema para llegar desde un LT hasta un grupo de abonados o de usuarios. Esto lo presento aquí a continuación. Miren. Aquí está una cosa sencilla, muy bonito presentado por esta empresa. Y esta empresa es un vendedor de equipos OLT y ONTs, el que está en la casa del abonado. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso dice, aquí está el OLT, ¿sí? A cierta distancia, acá no especifica, pero a cierta distancia tiene el divisor de primer nivel. Después, mire, recorre aquí unos 20 kilómetros de máximo, dice, desde aquí hasta aquí 20 kilómetros de máximo, dice. ¿Sí? Entonces, 20 kilómetros de máximo, y aquí llega al borde ya, ¿no? Y dice entonces, este hilo de fibra aquí, con 20 kilómetros de máximo, llega hasta acá. Acá está el divisor de nivel 2, ¿sí?
Y aquí está la longitud de onda de bajada de 1490 nanómetros y la de subida, la lambda de subida, ¿no? Sobre el mismo hilo. Es un mismo hilo que llega desde acá hasta acá. Muy bien, aquí llegan y aquí ya está, digamos, en este caso, en este edificio de 2 usuarios. Este tiene una distancia y este tiene una distancia más larga. Entonces, esa potencia de luz que sale de acá se tiene que atenuar acá, recuperar todo esto. Aquí también pierde y finalmente pierde en este pedazo. Si entre este punto y este punto hay 25 dB, estamos en la norma y está funcionando. De eso se trata, ¿ya? Por eso, si este funciona, este que está más cerca también va a funcionar. Pero este es, digamos, aquí hemos puesto 2 abonados. Esto puede complicarse más si esto es un edificio. Entonces aquí habrá que poner otros divisores adecuados para cubrir la cantidad de abonados que está en ese edificio. Por ejemplo, esto se hace acá, miren, ahí está, miren. Aquí hay más abonados. Estos son los ONTs, las ONTs. Entonces aquí pone otro divisor, ¿eh? Puede poner uno de 8 o uno de 16. 8 si hay 8 abonados. Pero a veces también, como se prevé que en el edificio puede haber otros abonados, se le pone uno más redundante y se puede poner uno a 16. Digamos, pensando que aquí se va a tener más abonados, ¿no? Así es. Ese ya es criterio de diseño, ¿ya? Se puede poner eso. El problema es que si ponen uno de 8, aquí tiene menos atenuación. Si tiene uno de 16, este tiene más atenuación. Entonces hay que cuidar, si se pone uno de 16, capaz que ya no llega con esta distancia, ¿no? Porque esto, 16 divide menos potencia. Hay que garantizar siempre que aquí llegue el nivel adecuado para funcionar estos ONTs. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí habrá que hacer el balance de esta longitud de acá. Si conviene poner uno de 8, uno de 16. ¿Sí? Si funciona con uno de 8, sí, pero si le ponen uno de 16 por buscar reserva o futuro, puede ser que ya no funcione. ¿Sí? Bueno, esos son los criterios que hay que hacer cuando ya se tienen las distancias concretas y se tiene todo este camino, ¿no? En este caso, este divisor de primer nivel aquí puede tener otras redes y digamos que aquí tiene un divisor de 1 a 4, por ejemplo, ¿ve? Esta potencia aquí se divide en 4. Y aquí este hilo de fibra puede atender a otro grupo, ¿ve? A otro edificio con otra cantidad de abonados, ¿sí? Entonces, la elección de estos de segundo nivel y de estos de primer nivel es clave porque todo este equipamiento así, ¿sí? Todo esto, sin contar el ONT, sin contar los NTs y sin contar esto, todo lo demás así, eso es la red de distribución óptica, la ODN. ¿Sí? Entonces dicen, yo tengo mi ODN que me va a atender, digamos, en Miraflores, en algún lugar. Tengo mi ODN, se llama tanto. Y le ponen el nombre de mi ODN que atiende a esta cantidad de usuarios. Van a otros van a Sopocachi, ahí dicen, esto es mi red. Van al Alto, en el Alto hay anillos de fibra óptica y hay estas redes. Esto es lo que más se utiliza acá en Bolivia, ¿no? En general en toda Sudamérica. Muy bien, con esto ustedes ya pueden diseñar las redes. Hay que cuidar que entre este punto, el del peor caso, y este que está acá, llegue máximo 25 dB, porque si no ya no funciona el sistema. Muy bien. Entonces, ahora voy a mostrarles la guía. Acá está la guía, le he puesto red GPON, que es lo principal, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Mira, aquí les voy a dar el esquema. Es el problema. Hay un determinado operador que tiene acá una OLT. Esta OLT puede funcionar, puede ser parte de una red que está por acá, pero LS dice, en esta posición yo tengo una OLT. Y aquí tengo un cable de 24 hilos de fibra óptica. Y quiero ver si puedo atender a este lugar. Aquí hay 265 usuarios. Aquí hay 384 usuarios. Aquí hay 420, aquí hay 120 usuarios. Entonces, la pregunta sería, y este cable, estos son los caminos para llegar a estos lugares, ¿no? Pero no se puede hacer así, ¿no?
Estamos respetando, digamos que son calles de acceso y estos son el camino por donde hay que instalar la fibra. Entonces, obviamente, en este caso, ¿qué va a ser? El cable principal, el de 24 hilos, habrá que ponerlo por acá. Así. Y entonces, para atender, digamos, aquí me hace falta 3 hilos para atender estos. En 3 de 64 más 64 más 64, ¿no ve? Entonces, eso hay que definir la cantidad de hilos. Y entonces, de estos 24 que están viendo, digamos que aquí se necesita 3 o 4 hilos. Se sacarán de acá, se dice estamos sangrando. Se corta el cable, se pone acá 4 hilos de fibra y se dejan pasar los demás. Pero entonces aquí tiene que haber un empalme, ¿no? Acá hay un empalme, ¿sí? Muy bien. Y aquí hay un conector ya en este dispositivo. Y llegamos a este punto. Aquí también está la distancia. Entonces, de este OLT, ¿qué va a tener? Hasta acá tiene 0.2 kilómetros. Y acá tiene 0.1 kilómetro. Está aquí. Este es el divisor de segundo nivel, ¿no es? Entonces, aquí yo he puesto el último nomás, ¿sí? Pero habrá que poner a veces de primero o segundo nivel. Esto está simplificado. Yo digo, estas las necesidades en los puntos de acceso. Después hay que diseñar la red. Entonces, se llega a este que sería el divisor de área. Aquí ya está dentro del área, ¿no? El divisor acá. Y entonces dice, y ahora acá yo estoy y ya necesito mi último tramo hasta llegar a la casa de los abonados. Ese tramo también es de fibra, con el mismo hilo de fibra acá, de las mismas características. Este cable pierde 0.2 dB por kilómetro. Este también, la misma fibra. Todos son hilos de fibra, nada más que este tiene 24 hilos, acá habrán 4, aquí habrán 5, en fin. Y de acá hay que garantizar que en esta área, ¿cuál es el peor caso? ¿Cuál es el usuario que está más lejos? El usuario que está más lejos será este que está acá. ¿Y qué distancia hay hasta aquí? Eso también les doy el dato. Y estoy diciendo que desde este punto, donde se llega con fibra, y después ya hay que llegar a los abonados, el que está más lejos está a 0.4 kilómetros de acá. ¿Ya, verdad? Y así también. Este llega acá, el que está más lejos está a 0.4 de aquí. Este también y este también. Esos son los datos del problema concreto. Y ustedes tienen que decirme muy bien con esa fibra, con ese cable que tiene 24 hilos de fibra, por acá tienen que venir tantos hilos, las distancias tienes tanto, y garantizar que funcione en toda la red. ¿Sí? Entonces habrá que garantizar, aquí está el peor caso, si este es el más lejos de todos, ¿no? Este parecería, porque aquí hasta aquí está 0.2 kilómetros, aquí está 0.4 kilómetros, acá está 5 kilómetros, y aquí está 0.3 kilómetros, más el abonado más lejano, 0.4 kilómetros. Entonces todo parece decir que este sería el abonado del peor caso, el que estaría más lejos. Es que habría que garantizar que funcione ese, ¿sí? Si funciona ese el más lejos, van a funcionar ese que están más cerca. Pero fíjense que aquí está un punto de 30 kilómetros. Dice que aquí hay un camino y puede llegar aquí con la fibra usted a comprar de 4 en 4, claro, porque tengo 4, 8, 16 y me llevo hasta 30. El problema es si la potencia de esto llega hasta 30 kilómetros, ¿cómo parece funcionar? Así a primera vista parecería que no, porque los equipos, el ONT que se conecta acá, incluso el que va a estar acá más lejos en todo caso, entre ese ONT y todo este tramo, fíjense acá ya tengo 30 kilómetros de fibra, ¿ve? ¿Sí? No tiene que ver más de 25 dB de atenuación. Si eso es así, entonces puede funcionar, y ese OLT con este otro, entonces, si aquí hay 25 dB, funcionaría hasta incluso dar servicio a estos 120 usuarios. Pero puede ser que no, puede ser que la potencia del OLT llegue y aquí hasta los 25, 26 kilómetros ya no hay más. Entonces ya no hay posibilidad de dar servicio a este grupo de usuarios con esta OLT. ¿Es posible eso? Sí o no, dependiendo de las características, ¿sí? Normalmente, así a primera vista, parecería que no, porque 30 kilómetros es una distancia que está
digamos, medio fuera del margen de las redes GPON tradicionales, ¿no? Pero todo va a depender de la calidad de la fibra. Aquí está, ¿eh? Aquí está la calidad de la fibra desde el ONT, desde el OLT hasta el ONT del usuario, es la misma fibra. Todo esto tiene la misma pérdida de la fibra, ¿sí? Y hay conector. ¿Dónde va a haber un conector? Aquí y aquí al final en el usuario. Ese es el otro conector, no hay más, ¿ya? Aquí está el OLT, ahí hay un conector y aquí hay otro conector. Y no hay más, ¿no? Después todos son empalmes y los divisores, ¿no? Yo he puesto acá los divisores. Eso hay que completar. Si se puede llegar así, bien. Si no, habrá que sacar de dos, poner otro divisor acá de primer nivel y segundo nivel. Yo simplemente pongo acá el punto nada más, ¿ya? Pero tal vez hace falta que aquí venga uno de primer nivel y otro de segundo nivel para llegar acá. De eso se trata el problema. Estos son los datos concretos que da el distribuidor. Mire, acá está la posición, aquí pueden poner ustedes los divisores. Ya hemos visto que es un punto bueno para atender a estos. Y aquí también. Aquí hay una distribución al azar, pero hemos determinado que aquí usted tiene que poner los divisores que correspondan desde aquí hasta acá. De primer y segundo nivel usted los ubica. Estos son los datos del esquema y otra cosa sobre esto, cómo se diseña la red. Entonces le doy todos los parámetros y ahora sí, aquí va a ser un empalme, sí, va a ser un empalme, aquí se está desangrando el cable, ¿sí? Porque aquí están poniendo una cantidad de hilos y aquí van a sacar otros hilos. Entonces aquí hay empalmes, aquí también hay empalmes, y su empalmadora le garantiza, digamos, en el empalme hacer 0.1 dB en cada empalme, ¿no? Y así ya están los datos. Ahora, si ustedes lo hacen esto exactamente aquí, por ejemplo, hacen todo el estudio, la pérdida de esto que está acá el conector, la pérdida de este tramo, más la pérdida de este tramo, si tienen un solo divisor, la pérdida del divisor, más los 4 kilómetros hasta el peor caso, ¿esto funciona adecuadamente? Sí. ¿Sí? El problema es que si hay un accidente y se corta esto está atravesando una calle, y entonces se puede cortar esto. Y si esto está exactamente medido así, ya después el sistema no se puede solucionar. Por eso es que si aquí hay una calle, se pone una reserva acá y una reserva aquí, para que si hay un corte se pueda utilizar ese tramo de reserva para hacer el empalme. Lo mismo aquí en este cable, ¿no? Se puede cortar acá. Y aquí se cortó todos los hilos que están activos, ¿no? Porque algunos quedaron por acá, pero aquí los hilos que están pasando por acá, se corta esto y queda todo esto fuera del servicio, ¿sí? Por eso también estos cables están recorriendo acá, si pueden ser aéreos o subterráneos, cualquiera sea la situación, siempre se pone unos pedazos de cable de reserva, se dice, ¿no? Digamos, si aquí hay una calle que hay que atravesar, hay posibilidad de que se rompa el cable, entonces aquí se da unas cuantas vueltas, ¿sí?, de reserva, y acá también, cosa que si hay un accidente se juntan los dos para empalmar, pero esas reservas se van haciendo, acá depende cuántas calles se atraviesa, aquí también, y aquí también cuántas calles se atraviesan. Entonces, para tener una idea de eso, ¿sí?, en una primera aproximación se puede hacer el valor exacto para que funcione. Después yo digo, dele 20% a los enlaces, ¿sí? Digamos, a esta longitud, a donde llegue que les haga falta, denle 20% más para prever accidentes. A esto 20%, a este 20% y a este 20%. Esas serían las longitudes ya reales de la red. Con ese 20% hay que hacer que funcione, digamos, ¿no? Entonces, acá hay un 20% más que hay que agregarlo, más el abonado del peor caso, que también que tiene su 20%. Digo, todos los enlaces tienen 20% más. Este tiene 20%. Este enlace 20% y de aquí al usuario 20%. Y así en cada uno. Entonces estamos teniendo una reserva, digamos, para algunos accidentes, ¿no? Después esto en la práctica hay que ir ya en concreto y diseñar cuadra por cuadra, ¿sí?, el valor exacto de la longitud. Pero esto en una primera aproximación se podría hacer así. Esa es la idea. Entonces, este tipo de problemas acerca nuestra teoría a algunos problemas concretos. Aquí les doy todos los datos, les digo que el OLT y el ONT lo buscan en internet de algunos proveedores, ¿sí? ¿Sí?
y hay que considerar la reserva del 20%, ¿sí? La pérdida de los conectores 0,5 dB, y solamente se va a considerar un conector acá y otro conector acá al final del usuario, nada más, 2 conectores, uno acá y otro acá. Después todos los demás son empalmes y los divisores para las pérdidas. Ahí les recomiendo todo lo que hay que hacer. Obviamente solamente se pueden utilizar divisores de nivel 1 y de nivel 2. ¿Sí? Y hay que dice el usuario más lejano. El usuario más lejano en todas las áreas está a 0,4 kilómetros de este punto. ¿Sí? Entonces de acá a 0,4 kilómetros está el abonado más lejano. Ese es el peor caso para esta área. Para de este punto 4 kilómetros. ¿Sí? Ese es el peor caso. De aquí 4 kilómetros. Es el peor caso. Y así sucesivamente. Bueno, les doy todos los datos. Si ustedes consideran que falta algún dato con esto, lo pueden asumir. Aquí dice, ¿ve? Asumir otros parámetros si consideran necesarios para la GPON. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se recomienda? Es un trabajo para presentar sugerencias. Hay las alternativas de cómo se puede optimizar la red. Y hay diferentes criterios. Por eso se trata de que trabajen en grupo para compartir sugerencias de la mejor red. ¿Sí? Digamos, la mejor red, ¿en qué sentido? En que se están utilizando los mejores recursos y se está optimizando tanto los divisores y los kilómetros de fibra que se utilizan, ¿no? Esa es una red buena. Muy bien. Ahora, la presentación va a ser un solo diseño por grupo. ¿Sí? Un solo diseño por grupo. Entonces, en este laboratorio les obliga a trabajar el grupo de 3. Me doy cuenta que no están trabajando en grupo, porque yo veo sus exámenes de los grupos, y a veces cuando hay tareas de grupo, y los 3 son del grupo, pero cada uno tiene diferente valor. ¿Sí? Entonces no coordinan. Aquí es obligatorio coordinar, porque van a presentar un solo informe del grupo que sea. Ahora hay grupos de 3, no hay ningún problema. Hay grupos de 2, funcionan los 2. Pero por ahí hay un grupo de 1 solo. Entonces ya va a ser medio pesado analizar esto. A esos que han quedado solos en algún grupo, esos pueden adherirse a cualquier grupo, a de 2 o a de 3, cosa que ya pueden formar otro grupo. Entonces, son 2 o 3 personas, creo que están en un solo grupito. Entonces, ellos pueden adherirse con otro grupo y presentar el informe. Simplemente hay que identificar, acá en el grupo 3 se adhiere el del grupo 11, porque el del grupo 11 es solo. Entonces, trabajan los 4. Yo tengo todos los grupos y sé quién tiene, dónde hay grupos de 3, grupos de 2 y grupos de 1. Bueno, de eso se trata. Entonces, este es el último laboratorio, y trabajen en grupo y presenten un buen proyecto, ¿ya? Después esto ya se puede ir mejorando, se puede ir caracterizando mejor todavía. En realidad, lo que estamos haciendo, esta es una red GPON porque no hay amplificadores, perfecto. Pero como yo he dicho, que a partir de este punto hasta llegar al último usuario también es fibra, quiere decir entonces que desde el OLT recorren por el cable, recorren estos ramales, ¿no? Este sería el tronco principal, este ramal, y de aquí viene con fibra hasta la casa del abonado, todo es fibra. Cuando eso ocurre, cuando desde el OLT llega fibra hasta la casa del abonado, la red se llama red de fibra óptica hasta la casa. En inglés es FTTH. ¿Sí? La fibra hasta la casa. Esa sería en realidad lo que está llegando. Porque, por ejemplo, acá en La Paz ya se están haciendo estas instalaciones con fibra hasta la casa del abonado. ¿Ya? Es una empresa, estoy justo revisando un proyecto, un perfil integrado, donde le han pedido que haga el diseño que le estoy planteándole a ustedes. Y llegar con fibra hasta el usuario. O sea, le está pidiendo una red GPON que cambia, que sobre la red GPON pasiva está llegándose hasta el abonado. Entonces la fibra se llama FTTH. Pero actualmente
acá en Bolivia no se llega con fibra hasta la casa. Llegar con fibra hasta la casa quiere decir que uno puede tener mayor ancho de banda, mayor velocidad. Normalmente lo que ocurre es lo siguiente. Si aquí están, digamos, los 265 usuarios, se llega hasta cierto lugar, acá hay un distribuidor, entonces se llega con fibra hasta ahí, hasta el nodo óptico, como les decía. Y después de ese nodo óptico ya se va con cable coaxial hacia los usuarios. Entonces esa se llama una red híbrida, ¿sí? Fibra híbrida de FHC, o sea, red de fibra a una parte y cable coaxial a la otra. Se llama una red híbrida. ¿Eso se está utilizando acá? Sí. Hay varios lugares donde se llega hasta cierto punto con fibra y después se llega con cable coaxial. Obviamente el cable coaxial está en un cable especial porque los servicios se pueden dar servicios de internet, triple play o todos los servicios que hay, ¿no? Pero ese es otro tipo de fibra, ¿sí? En este caso estamos haciendo con acceso hasta el abonado, esa sería una red, la característica más específica de este tipo de red, ¿ya? Entonces, tienen que elegir, yo les doy los datos, pero ustedes tienen que elegir el ONT y el OLT, ¿no? De la misma empresa, elíjanlo y le van a dar los valores de la potencia y el nivel que necesita esto, ¿no? Y entonces ahí tienen que garantizar ustedes la diferencia de 25 dB como máximo de atenuación, desde este equipo hasta este. ¿Sí? Elijan los divisores de primer nivel, de 1 a 4 es bueno, o de 1 a 16, eso depende de las pérdidas que tenga cada divisor. ¿Sí? Y aquí vuelvo a decir, considerar que el usuario más lejano de cada área se encuentra a 0,4 kilómetros de los divisores de área. Como aquí va a estar el divisor, el más lejano está a 4 kilómetros de acá. A 4 kilómetros de acá, esos son los que son los peores casos de cada uno de estos, ¿no? El peor caso de toda la red, ¿cuál va a ser? Así digamos que todo esto funciona. Entonces el abonado, que está por la distancia, que está más lejos. Y a partir de aquí todavía hay 0,4 kilómetros. Ese es el abonado peor caso de toda la red. Si funciona para ese, funciona para todos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay peor caso para el peor caso para y el peor caso para y el peor caso para y el peor caso para toda la red, ¿no? Para toda la red. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio que tienen que hacer y presentar el diseño, ¿no? Ahí están las pérdidas por empalme y se repite, ¿sí? Muy bien. ¿Qué se recomienda? Como de nuevo está, es un trabajo de grupo, ¿sí? Porque hay que tener criterios para optimizar una red. Y se presenta, repitiendo, un solo diseño por grupo. Como hay grupos que tienen pocos estudiantes, un estudiante, ese estudiante solo se puede adherir a un grupo de 2 o un grupo de 3. Simplemente en el informe que me van a entregar me ponen los nombres de los grupos al que corresponde, ¿ya? Bueno, eso es. Con esto, de alguna forma, estoy sugiriendo que se trabaje en grupo porque están obligados, porque van a presentar una sola tarea, ¿no? La nota de ese trabajo es para todos por igual, ¿ya? Muy bien, eso es todo. Entonces, el próximo miércoles es el segundo parcial, ya están definidos los temas, todo, y les voy a dar las condiciones del examen, ¿ya? También les voy a mandar. Y también voy a mandar, obviamente, las notas de los laboratorios para que ya vayan sabiendo cuánto tienen en laboratorio y cuánto tienen en teoría. Saben que hay que aprobar el laboratorio para recién poder ingresar las notas de la teoría. Muy bien. Entonces, esto sería todo por hoy.